Peritonitis. Vamos a aprender de peritonitis hoy día. La doctora María Cáceres, ella es médico cirujana, especialista en cirugía de abdomen del Hospital Nacional 2 de Mayo, y ella nos va a guiar en este camino de lo que es la peritonitis. Doctora Cáceres, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. ¿Cómo está? Gusto escucharlo. El gusto es mío y agradeciéndole su tiempo, doctora Cáceres. Ustedes son tan ocupados los médicos especialistas que nuestros oyentes, la verdad es que aprecian muchísimo que usted le dedique unos minutos de su día. Vamos a hablar sobre la peritonitis, y quizá para hablar de peritonitis primero tenemos que recordar qué cosa es el peritoneo, porque peritonitis viene de peritoneo, infección, inflamación del peritoneo. Doctora, ¿qué cosa es el peritoneo? Muy bien, el peritoneo es una membrana especial que tiene todo ser humano que recubre todas las vísceras del abdomen. En el abdomen, en la barriguita, tenemos pues el intestino, el estómago, el apéndice, como usted ha mencionado, el colon, y las glándulas suprarrenales, y el riñón y todo lo demás. Y bueno, todo eso está cubierto por el peritoneo. Es una membrana especial que justamente no solamente la va a adherir a una zona para que no se mueva, para que el riñón no esté flotando, sino esté en su sitio, para que el hígado también esté en su sitio, cada cosa esté en su sitio, sino además la defiende ante cualquier inflamación o infección. Ese es el peritoneo, una membrana que cubre todos los órganos de la barriguita que ayuda en su protección. Qué interesante, es una especie de forro, entonces, como un forro de todas las vísceras, los intestinos, todo está forradito por esta membranita transparente que se llama peritoneo, que tengo entendido que tiene muchísimos vasos sanguíneos, venas y arterias, ¿cierto? Así es ricamente vascularizado, es la que nos ayuda cuando tenemos una diarrea, cuando tenemos un cólico, ella es la que nos avisa, ella es la que se inflama, ella es la primera que nos protege, la primera que nos cuida. Ya cuando ella se ve vencida, cuando ella ya no puede, es cuando nosotros caemos mal, hacemos infecciones generalizadas, pero ella es la primera sistema de defensa que tenemos en la barriguita. Muy bien, ese es el peritoneo entonces. Entonces la peritonitis viene a ser la inflamación de este peritoneo, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta sería, doctora, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales este peritoneo se inflama y por lo tanto nos viene una peritonitis? La causa más común, la más frecuente es la perforación de algo. Usted lo mencionó al principio, la apendicitis, por ejemplo, una colecistitis, una inflamación de la vesícula porque tenemos piedras, una gastritis que se nos perfora. Cualquier cosita de estas que son las más frecuentes, empezando por el apéndice, la vesícula y la perforación del estómago, en ese orden de frecuencia, va a inflamar el peritoneo. Apenas ocurre la disrupción, la ruptura, la inflamación, el daño hacia el peritoneo, automáticamente nos va a tratar de defender y se va a venir el dolor. Entonces, ¿qué es lo principal que nos puede causar una peritonitis? En primer lugar, por orden de frecuencia, el apéndice, una apendicitis. En segundo lugar, una colecistitis, una inflamación de la vesícula por cálculos, por piedras en la vesícula. Y en tercer lugar, una perforación del estómago o del intestino por cualquier otra causa. Cualquiera de estas tres, en ese orden, es la que nos va a inflamar el peritoneo. Muy bien, justamente comentábamos que Javier Solís, el gran cantante mexicano, al parecer tuvo una peritonitis como consecuencia de una enfermedad de la vesícula, cálculos que él nunca quiso tratarse. Muy bien, entonces, ahora, lo que usted describe es dramático y es grave, ¿verdad? Que el apéndice se rompa, que la vesícula se rompa, que el estómago se rompa. Usted ha dicho algo cuando se rompe dentro de la cavidad abdominal, ahí es que viene la peritonitis. ¿Hay grados de peritonitis, peritonitis leves, moderadas, severas, o todas son graves? Realmente cuando se inflama todo y todo tiende a ser grave, pero empezamos con una peritonitis local de la zona donde se ha perforado el apéndice, la vesícula, el estómago, el intestino, a una peritonitis generalizada. Es decir, yo empiezo con un dolor en un lugar y no le hago caso. Muchas veces la gente va a la farmacia, lamentablemente le dan cualquier pastillita para calmar el dolor, y lo que hacemos es que continúe la perforación y saliendo, si en caso del apéndice, saliendo de la caquita, si es la vesícula se sale la bilis, si es el estómago se sale el jugo gástrico, se sale un juguito, y ese juguito es que va a irritar más el peritoneo, y de lo que era una cosa localizada,
va a pasar una cosa generalizada, va a irritar todo el abdomen y entonces ya tenemos una peritonitis generalizada que lamentablemente en algunos casos lleva a la muerte del paciente. Muy bien. La peritonitis, como lo estamos conversando con la doctora María Cáceres, quien es médico cirujano, especialista en cirugía de abdomen del Hospital 2 de Mayo, ella nos dijo en el segmento anterior que es la inflamación del peritoneo, que es como el forro, la membrana que cubre todos los órganos del abdomen, se inflama y se puede inflamar por razones graves. Por ejemplo, se perfora el apéndice, por ejemplo, se rompe la vesícula, se perfora o el estómago, allí ya sea el excremento, los jugos gástricos, la bilis, se derraman en el interior del vientre inflamando todo el peritoneo y eso es la peritonitis. Hemos visto cómo Javier Solís falleció aparentemente de eso, Julio Jaramillo también. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles, digamos, son los síntomas principales de estas peritonitis? ¿Se puede, es como cualquier dolor de vientre o tiene alguna característica especial? Sí, la característica especial de una peritonitis es un intenso dolor en todo el abdomen. Puede empezar en la boca del estómago, puede empezar en el lado izquierdo, en el lado derecho, en la parte superior, cuando es la vesícula, o en la parte inferior, el lado izquierdo, cuando es una diverticulitis, que también se va a llevar a la perforación del colon. O sea, puede empezar en cualquier parte, pero luego este dolorcito no se queda ahí, sino se extiende. El paciente bien lo refiere, ahora me duele toda la barriga, dice. Empezó en la boca del estómago y ahora me duele toda la barriga, o empezó a un lado derecho y ahora me duele toda la barriga. El paciente también nos refiere, o sea, las personas van a sentir que ese dolor, que fueron a la farmacia y se compraron un pastillita y le calmó, el dolor regresa y regresa más intenso. Entonces, si alguien tiene un dolorcito que aparentemente le calma con un tecito, con una pastillita, y ve que el dolor regresa más intenso, ojo, puede ser una peritonitis, puede estar dando los síntomas ya de una complicación de algo que tal vez se pudo haber prevenido antes. Por eso siempre se le aconseja a todas las personas que vayan ante un dolor a una posta o a un médico, ¿no? Y ese aumento rápido del dolor es en cuestión de horas, ¿verdad? Sí, no es cuestión de días, sino cuestión de horas. Así es. Es cuestión de horas. 4, 5, 6 horas ya las cosas se van complicando de forma severa. 4, 5, 6 horas, o sea, es del día. Amanece más o menos bien, duele, ya en la tarde está con un dolor sumamente fuerte. Muy bien, entonces esta persona llega al hospital, llega a la emergencia probablemente. ¿Cuáles son, digamos, los métodos que usan ustedes, los médicos, los cirujanos, para hacer el diagnóstico de peritonitis? En primer lugar lo examinamos, siempre le palpamos, le tocamos la barriguita y vemos justamente los puntos que nosotros llamamos puntos dolorosos, ¿no? Si vemos que todo el abdomen le duele, hay algunas personas que llegan con un abdomen en tabla, así le llamamos. ¿Por qué? Porque el abdomen está duro, y duro es por la contractura muscular, por el intenso dolor que tiene, y eso ya es un signo de gravedad. Lo más probable es que esté perforado. Discúlpeme, doctora, permítame que le explique esto a nuestros oyentes, porque esto es muy interesante y es un signo que en la casa se puede encontrar, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un dolor de vientre, ¿verdad? Los médicos, acuéstese señor, o al chiquito, a ver, acuéstenlo. Y uno le palpa su barriguita y uno pone las manos en la barriguita de la persona y uno va apretando y pues uno aprieta, ¿no? Los dedos se van hasta el fondo, aprieta. Pero cuando hay peritonitis, la contracción de los músculos es tan fuerte, tan intensa, que se agarra como una tabla y los dedos del médico no pueden, digamos, hundirse en el vientre. Eso es lo que usted llama un abdomen en tabla. Significa que los músculos del abdomen, en su afán de proteger o reaccionar a lo que está pasando adentro, se ponen como una tabla. Muy bien, entonces los 3 elementos que siempre le decimos a nuestros oyentes. 1, ustedes preguntan muchísimo a qué hora empezó el dolor, etcétera, rapidito, esto ha sido en horas. 2, examinan el abdomen en tabla. ¿Algún examen auxiliar que usan ustedes para esto? Sí, definitivamente un examen de imágenes, porque tenemos que ver dónde está, cuando ya nos viene así el paciente con un intenso dolor y que no se puede examinar, con nosotros llamamos abdomen en tabla, es necesario un examen de imágenes. Ya casi en todos los hospitales contamos con ecografía, con tomografía, e inmediatamente el paciente lo pasamos a la sala de imágenes para ver dónde está el problema, ¿no? Y poderlo atacar. Muy bien. Ahora, ya hicieron el diagnóstico de peritonitis. ¿Es esta una emergencia quirúrgica? ¿Todos los pacientes con peritonitis deben ser operados o puede observarse? ¿Cuál es el procedimiento? Hay 2 tipos de peritonitis. Unas que son quirúrgicas porque se perforó algo y hay otras que son
producto de una enfermedad crónica. Hay algunos pacientes, bueno, tenemos muchos en el Perú, cirróticos, y entonces los pacientes cirróticos, los pacientes que sufren de cirrosis hepática, problema del hígado, por lo general hacen una peritonitis bacteriana. Y esta peritonitis es la única que no se opera. Cuando es así, bacteriana, no se opera, porque aquí lo que hay que dar es bastante antibiótico de amplio espectro para combatirlo. Pero cuando no es así, cuando el paciente no es cirrótico, cuando el paciente no sufre el hígado, las otras peritonitis sí, que son bacterias, que también son bacterianas, sí las tenemos que operar. ¿Por qué? Porque ha surgido del producto de una perforación de algo, de la vesícula, del apéndice, del estómago, del intestino, y entonces tenemos que entrar a salvaguardar la vida del paciente. Tenemos que sacar la vesícula, tenemos que sacar el apéndice o tenemos que reparar el daño en el estómago o en el colon y tenemos que hacer un lavado peritoneal, tenemos que lavar el abdomen porque como está irritado, manchado de lo que se perforó el apéndice, la vesícula o el estómago, tenemos que comenzar a lavar, a lavar. Sí, esos pacientes, que son la mayoría, se tienen que operar. Muy bien, y eso del lavado realmente es impresionante. Cuando uno es estudiante de medicina, cuando ayuda a los cirujanos a ustedes, en realidad se lava, echan baldes de agua allí, obviamente es suero líquido, Cloruro, claro. agua destilada, etcétera, que con suero fisiológico, perdón, que ponen, pero se lava y se lava y se lava todos los intestinos que están sucios con lo que es el elemento que se ha perforado. Muy bien, ¿cuál es el pronóstico de esto? ¿Es, digamos, grave? ¿Depende de cuánto tiempo ha pasado entre el momento de los síntomas? ¿Cuál es el pronóstico? Claro, el pronóstico, si el paciente acude prontamente al de emergencia al hospital, el pronóstico es bueno porque inmediatamente entra a sala, se opera, se limpia, se lava y todo lo demás. Pero cuando el paciente deja pasar algunos días porque dicen, no, ya me va a pasar, o hay gente que, así como usted mencionó, los cantantes que se rehusaban a ir al hospital, no, y ya van en última, o sea, ya porque la familia los obliga a ir, muchos de estos pacientes lamentablemente terminan falleciendo. ¿Por qué? Porque ya esa peritonitis generalizada, todos esos gérmenes, todos esos bacterias se meten a la sangre y ya no solamente se queda la infección en el abdomen, sino ya la infección va a diferentes partes del cuerpo. Comienzan las fallas que nosotros le llamamos la falla pulmonar, la falla renal, la falla cardíaca, puede incluso llegar hasta el cerebro entrando el paciente en coma. Entonces llegan los pacientes muchas veces en muy mal estado y por más esfuerzo que hacemos, lamentablemente terminan falleciendo los días. Por eso siempre se les pide, por favor, acudan en cuanto tengan un dolor, una molestia. Muchas veces la gente, entiendo que no quieren perder el tiempo, les cuesta ir a tomar el taxi o a tomar el micro para llegar al hospital, pero vamos a poner riesgo-beneficio, ¿no? Es importante que sean examinados por un médico para justamente descartar este problema. Todo dolor abdominal debe ser tomado muy en serio. Nos quedamos con esa recomendación, doctora. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender un poco más de la importancia de la peritonitis y la gravedad de no atenderla a tiempo. Gracias, doctora Cáceres. Gracias, doctor. Un gusto. Muy agradecido. La doctora María Cáceres, cirujano de abdomen, estuvo con nosotros en el programa. Ella trabaja en el Hospital 2 de Mayo.